¿Quieres cambiar tu vida y vivir mejor? ¿Lo has intentado todo y no has podido salir adelante? Avivamiento Grande Sobrenatural presenta un mensaje explosivo para tu vida. Ven y sintonízanos. Prepárate para escuchar un mensaje poderoso. Después de esto, no volverás a ser el mismo. ¡Comenzamos! Jóvenes anunciando en todas partes. Dios les bendiga, como siempre, verá, transmitiendo desde el 100.1 Radio Fuente de Vida. Les saluda el pastor Omar Cetina y en esta tarde tendremos invitado al pastor Rainier. Dios le bendiga, él es de Cuba. Bendiciones. Sí, un saludo a la audiencia, amado pastor. Saludos a todos, bendiciones. Amén. Bueno, como siempre vamos a hacer una oración de inicio, pero antes de iniciar esta oración, mi esposa me decía hace rato, dile a la audiencia, ¿verdad? A todo el que te esté escuchando que hay esperanza, que no se desesperen. Somos pastores, tenemos una iglesia aquí en la segunda etapa de Tierra Maya y vemos la problemática, ¿verdad? De lo que está pasando en la familia, los problemas entre los hijos, de los padres, la situación que se vive en la economía, ¿verdad? Situaciones muy difíciles. Y hace rato me decía mi esposa, dile a la audiencia, ¿verdad? Que tengan fe, que hay esperanza, que no se desesperen, que no se angustien. La Biblia dice allá en San Juan 14, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Amén. Amén. Amado pastor. Entonces queremos decir a la audiencia que nos está escuchando, ¿verdad? Si en este momento, mientras está transmitiendo, está dando el mensaje a través del pastor Rainier, ¿verdad? Él es un invitado en lugar del pastor John. El pastor John tuvo que viajar a Guatemala. Pero seguimos transmitiendo con un mensaje de fe, de esperanza y amor, un poderoso mensaje que impactará tu vida con el poder de la palabra y el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar, amado pastor, amén. Pastora, Dios la bendiga, amén. Vamos a hacer una oración. Padre, bendecimos en este precioso momento, papito lindo, esta transmisión que se está dando a través de esta radio. Bendecimos la vida de la pastora, Dios mío, la encargada, que está a cargo de esta bendición, de esta radio, papito lindo, que tú sigas bendiciendo y prosperando este ministerio de la radio, Señor. Y también a la audiencia, a los radioescuchas que están en este momento sintonizándonos, Padre, que a través de este mensaje, Señor, sus vidas puedan ser tocadas y transformadas y liberadas si hay alguna opresión, alguna adicción. Dios mío, mientras estamos dando el mensaje, Señor, sabemos que hoy el mensaje del Señor es sanando al leproso. Y cuando hablamos de lepra, Padre, no solamente se trata de lepra física, sino lo más importante es sanar el espíritu, el alma, Padre, de la gente que está cautiva, oprimida, papito lindo, de cualquier adicción, cualquier enfermedad, Señor. Hay gente que necesita una sanidad interior, Padre. Y hoy el siervo de Dios va a dar este mensaje, papito lindo, que va a ser de bendición. Estoy seguro, no solamente a los hermanos en Cristo, sino también a los que no conocen tu palabra, que esa es la misión por la cual estamos en esta radio, transmitir un mensaje de fe, un mensaje de esperanza y un mensaje del amor de Cristo, Padre. Que todo el mensaje que se va a dar hoy a través de esta radio, papito lindo, pueda ser de bendición a tu pueblo y que tu nombre sea glorificado. Precioso Espíritu Santo, toca en este momento, toca, Espíritu de Dios, a los radioescuchas, a nuestros oyentes que están en sus casas, en los que son taxistas, Padre, que están manejando, o cualquier persona que nos esté sintonizando en este momento, que sea tu Espíritu Santo, Padre. Y también tu palabra dice que tu palabra no volverá a ti vacía, sino hará lo que tú quieras en cada corazón. Bendice, Señor, todo el programa de transmisión en esta tarde, que tu nombre sea glorificado y exaltado, y uses con poder a tu siervo, su hermano Rainier desde Cuba, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Bendiciones a todos. Dios les bendiga a todos. Bueno, bien como el pastor acá, Omar Cetina, nos estaba comentando, hoy hablaremos acerca de sanando la lepra, ¿no? Amén. Y cuando hablamos de sanando la lepra, podemos abordar, que es lo que vamos a estar viendo en este tiempo, muchas cosas que trae lepra a nuestras vidas. Primeramente, Dios, quiero leerle un pasaje donde Jesús la sana a un leproso, ¿no? Busquemos ahí capítulo 8 de Mateos, del versículo 1 al versículo 4. Amén. Dice la palabra del Señor y leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él,
diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aquí vemos en este pasaje, ¿no? Hay muchas riquezas en este pasaje bíblico. Vemos como la misericordia de Dios, ¿no? Se mueve, ¿no? A través de la sanación de este leproso, porque según la ley de aquel entonces, los leprosos no podían acercarse a la sociedad, no podían acercarse a las personas, tenían que estar a una cierta distancia, y mucho menos tenían prohibidos aquellos que estaban sanos tocar a un leproso, porque se consideraba que la persona que tocara a un leproso era una persona que se volvía inmunda en aquel entonces, ¿no? Y tenía que cumplir ciertos requisitos. Pero sin embargo, Jesús tuvo compasión por este hombre y le tocó, y no solamente le tocó, sino también que lo sanó de la lepra. Amén. Muchas veces en nuestras vidas, ¿no? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos como este leproso, ¿no? Estábamos ahí en lo más vil y lo más despreciado, ¿no? Donde la sociedad no quería saber de nosotros, donde aún las familias no querían saber de nosotros, ¿no? Y vinimos a los pies de Cristo, y Cristo a cada uno de nosotros sanó nuestra alma, algunos los sanó de enfermedades, y podemos ver la misericordia de Dios moviéndose a través de Jesús en este pasaje. También quisiera abordar algo acerca de la lepra. La lepra es algo que a lo largo de las Escrituras podemos ver. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés, la hermana de Moisés tuvo lepra, pastor. Amén. Tuvo lepra por producto a que habló en contra del ungido de Dios. Exacto. Entonces, muchas veces no es solamente la lepra visible, sino que hay una lepra también espiritual. Y eso trae un estancamiento al pueblo de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque hablan a veces de los ungidos de Dios. Wow, sí hay que tener. Y entonces eso trae en las personas, de cierta manera, ¿no? Trae un retraso en su vida espiritual. Amén. Trae un estancamiento en su vida espiritual. Y es cuando la persona, ya que usted estaba hablando al principio de la finanza, también financieramente comienza a atrasarse, porque hay un estancamiento, porque lo que Dios unge es para servicio de Él. Exacto. Y entonces Dios nos manda a que no podemos ser murmuradores, que eso trae lepra. Pero eso fue lo que le pasó a la hermana de Moisés. Y sí, Dios también tuvo misericordia de ellas y la sanó, pero tuvo que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Aquí vemos como este hombre que se acerca a Jesús para ser sanado, viene con humildad en el corazón. Dice: Señor, lo podemos ver aquí nuevamente, lo voy a volver a leer. Dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Quiere decir que él vino con un corazón humilde, ¿no? Delante de Jesús. Y así debemos venir nosotros delante de la presencia de Dios, con un corazón humilde, no con orgullo en el corazón, no con soberbia en el corazón, porque Dios, para que mueva su misericordia hacia nosotros, también nosotros debemos mostrarnos, ¿no? Con un corazón humilde, ¿no? Amén. Delante de su presencia. Y aquí también podemos ver, ¿no? Como Él le da ciertas instrucciones a este leproso. Le dice que no diga nada, porque sino que se mostrase delante del sacerdote de aquel entonces y que presentara la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre que Dios nos sana, debemos mostrar nuestras propias vidas como ofrendas, ¿no? Y callar, ¿no? Que sea Dios exaltado, no el hombre, porque Jesús lo que buscaba era que fuera exaltado Dios, no él como persona. Es decir, Dios está dispuesto a sanar nuestras vidas, a sanar nuestra alma, ¿no? Así como este leproso que fue sanado.
que fue despreciado en la sociedad. Aún también dentro de las mismas iglesias a veces hay personas así, que son despreciadas. Y lo podemos ver. Hay hermanos de la fe que, por ejemplo, no están en el servicio porque esta hermanita todavía no está preparada. Y lejos de acercarlos más, los alejamos más. Así es. Amén, pastor. Y entonces, con este pasaje quiero, primeramente, ante todas las cosas, es poder llegar a aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Que sepan que como bien decía el pastor acá al principio, no todo está perdido. No todo está desechado, ¿no? Exacto. Sino que hay oportunidades. Tal vez en aquella época un leproso, pastor, no tenía oportunidad de nada. Sabía que su fin era la muerte. ¿Por qué? Porque ellos primeramente los apartaban de la sociedad. Segundo, no podían ver más a su familia. Tenían que estar, según la ley, eran 4 metros de distancia. Pero realmente, según lo cuenta la historia, están más de 4 metros. Porque no podían, de lejos solamente podían ver a su familia. No podían acercarse. Y el que se acercara, lo apedreaban. Porque no podían. Y lo tenían prohibido por ley. ¿Me entiendes? Y entonces aquí vemos como una persona así, ¿cuántos no hemos estado así en ese contexto? Hemos visto muchas personas que hoy están sirviendo en el Evangelio, que una vez estuvieron así, una vez estuvieron sin Cristo, pero estuvieron despreciados. Miles de hermanos de la fe que tal vez estuvieron, por ejemplo, en cárceles, podemos verlo también, y eran despreciados también, de cierta manera, por la vivencia que vivieron, pero hoy están sirviéndole a Dios también. Amén. Y entonces Dios siempre se va a mover en misericordia para aquellos que tienen un corazón dispuesto a ser sanado, a ser limpiado por Él. Porque aquí desde este contexto también podemos ver que la lepra, y pudiéramos decir que la lepra también es el pecado en la vida del hombre. El pecado en la vida del hombre es lo que trae, ¿no?, suciedad. Dice la Biblia que debemos presentarnos limpios y sin mancha. Amén. Amén. Y si vemos desde el contexto de la lepra era algo que comenzaba con una mancha en el cuerpo. Fíjate. Y eso empezaban las llagas por todo el cuerpo hasta que, la persona moría por causa de esa lepra. Y entonces Dios nos manda en su palabra a que debemos presentarnos limpios y sin mancha. En pocas palabras, desde este contexto que estamos leyendo, desde este pasaje, pudiéramos decir de que Dios quiere sanar a las personas de todo el pecado que vino por la caída de Adán, ¿verdad?, en el jardín del Edén. Entonces, no solamente quisiéramos llegar con este mensaje a aquellas personas que tienen a Cristo en su corazón, sino también queremos llegar a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Que entregue su vida a Cristo, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos alejados de Él, ¿verdad? Hay un vacío enorme en nuestro corazón, el cual no podemos llenar, pastor. Así es. Sin Él no podemos llenar ese vacío. Entonces, Dios quiere moverse a misericordia. Dios quiere limpiarnos de nuestro pecado. La pregunta es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros de ser limpiados? Porque en muchas ocasiones las personas, aún yendo a la iglesia, pastor, todavía no quieren salir del pecado. Así es cierto. Y todavía siguen jugando a lo que yo le llamara la gracia graciosa. ¿Por qué razón la gracia graciosa? Porque Jesús es la gracia, ¿verdad? Amén. Pero cuando nosotros jugamos con esa gracia, ya no estamos coqueteando con el pecado, Así es. ¿no? Se convierte en nuestras vidas como una lepra, Así es. que no podemos salir de ese mal. Aunque hay que entender algo, pastor, también, que dice la Biblia, 7 veces se cae justo, más 7 veces se levanta. Amén. Amén. Entonces, la caída del justo puede ser el pecado, ¿verdad? Entonces, en esa caída hay algo que tenemos que entender. Dios nos muestra nuestra debilidad. ¿Para qué? Para que nosotros trabajemos en eso y hacernos fuertes ahí.
Porque Dios nos explica en la palabra también que dice, trabaja en tu salvación con temor y temblor. Pero esto no significa de que vayamos a caer en el mismo pecado una y otra vez, sino simplemente caíste, comienzas a trabajar en esa debilidad para que no vuelvas a caer en eso. Amén. Amén. Porque tenemos que entender algo. Dice que la salvación es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Que va en aumento, dice usted. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso nos habla de un proceso de regeneración. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, primero hay arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene justificación, ¿verdad? Amén. Santificación, ¿verdad? Amén. Y entonces pasa un proceso de regeneración hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Entonces, en ese proceso de regeneración en nuestras vidas, no vamos a caer muchas veces en debilidades que aún todavía no conocemos. Dice la Biblia que hay de aquel que se cree estar firme y no caiga. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la lepra también es una enfermedad que también ya vemos por las escrituras que viene también por la murmuración. Y en este camino Jesús sabía todas estas cosas, porque Él nos aconsejó algo. Dice, primero quita la viga que está en tu ojo y después la de tu hermano enfrente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque a veces nos enfocamos en criticar a los demás sin mirar nuestros propios errores. Nos enfocamos en criticar a los demás y no miramos nuestros propios errores. Cuando la misma palabra nos dice, con la misma vara que tú midas, así vas a ser tú medido. Entonces, hay personas que ya no deberían estar como están en la condición en la que están, sino deberían estar ministrando la palabra de Dios, deberían estar sirviendo a Dios, deberían de tener ministerios grandes y poderosos. Pero ¿por qué no lo tienen? Producto a que se enfocan en lo que el otro hace, mientras que el otro está avanzando, él se está quedando atrás. Amén. Amén. Y eso es lepra espiritual también. Wow, sí. Eso es lepra espiritual y Dios quiere mover esa misericordia y quiere llamar la atención, ¿no? No solamente a los creyentes, sino también a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. También podemos ver acá en este pasaje cómo Dios, ¿no?, se mueve para traer sanidad a un hombre. Porque Dios también se mueve en sanidad. A eso vino el Hijo de Dios también. A liberar al cautivo, ¿verdad? A sanar al enfermo, ¿verdad? A liberar a los presos de la cárcel. Entonces, aquí vemos como Él le place sanar a ese leproso. Tal vez otros no quisieran ni tocarlo. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver un mendigo en la calle? Todo tal vez lleno de suciedad. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a darle un abrazo a ese mendigo? Dice que el amor de Dios todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Dios es amor. Ahí vemos cómo Dios se movió en amor. Así es. Sobre la vida de este leproso. Amén. Amén. Y así podemos ver no solamente la vida del leproso. Aquí estamos hablando de la sanidad del leproso. Que era un tema muy amplio que pudiéramos hablar. Pudiéramos sacarle mucha sustancia a ese simple pasaje. Hay muchos más donde Dios se movió en misericordia. Hay muchos más. Pero este fue uno de los que más a mí me ha impactado en mi vida. ¿Por qué razón? Porque este leproso, fíjese usted, que a los demás pasajes, él nadie nunca le había preguntado, si quieres, me sana. De hecho, la mujer del flujo de sangre nunca le dijo, Señor, si tú quieres, me sana. No, ella fue y arrebató su bendición. Sí. Pero, y vemos los endemoniados también, cuando fueron libres, ninguno dijo, si tú quieres. Sin embargo, este hombre se humilló tanto que dijo, Señor, si a ti te place, ¿verdad? Está demostrando su humildad. Está demostrando que había humillación en su corazón y humildad, como bien usted decía, pastor. Entonces, esto es un corazón que a Dios le place. Cuando nos ponemos delante de la presencia de Él y reconocemos nuestros propios errores.
Porque aquí este hombre no lo dice textualmente, pero aquí vemos que este hombre se presentó delante del Señor, el Hijo de Dios, y él reconocía sus errores porque según el contexto de Israel en aquel entonces, se decía que todo el que tenía lepra era porque había practicado el pecado. Eso era algo que Dios marcaba al pueblo y Dios mismo se lo declaró a Moisés. Dice, cuando tú veas que alguien tiene lepra, sácalo porque está mal. Exactamente, era una manera de Dios exponer a la luz lo oculto que había en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, este hombre ya reconoce, realmente se humilla y va a la presencia de Dios. Él reconoció, este es el Hijo de Dios. La única manera que tengo yo es a ver si Dios se mueve en misericordia. Se humilló a lo sumo y dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Dios lo limpió. Amén. Dios lo limpió. Así muchos de nosotros estamos hoy en día, que necesitamos ser limpiados. Necesitamos ser restaurados por la palabra de Dios y por Dios. Por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Porque en sí todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, por cuantos todos pecaron. Todos estábamos destituidos. Dice, y Él dio a su Hijo unigénito para que todo en el que Él crea, mas no se pierda, mas tenga vida Juan eterna. 3:16. Amén. Amén. Amén, pastor. Y entonces este era un mensaje, no es muy largo el mensaje, pero era un mensaje que yo quería compartir con la audiencia y con ustedes acá. Un mensaje de salvación, un mensaje de restauración y un mensaje para aquellos que de cierta manera no mediten antes de hablar de un hermano, antes de hablar de un ministro, antes de hacer las cosas. Gracias de Dios. Amén. Porque sí puede traer un retraso en nuestras vidas espirituales y traer lepra espiritual, como bien usted lo decía al principio. Pero bueno, Dios es un Dios de misericordia que nos da oportunidades cada día. Pero también tenemos que entender algo, es fuego consumidor. Están las dos partes. Aquí lo podemos ver en su plenitud de moverse en misericordia. Pero también no podemos olvidar que también es fuego consumidor. Amén. Entonces, muchas gracias, pastor, por este tiempo. No, pues tremendo el mensaje. Casi volvemos a lo mismo. De hecho, el pastor John habló acerca de esto. Dios, y ahora que estaba yo meditando mientras estaba usted dando la palabra, usted habló de los varios tipos de lepra. Pues en el caso de María, la hermana de Moisés, ¿verdad? Que quedó leprosa por estar murmurando en contra de un siervo de Dios, en contra de los ungidos. Y esto también se lo decimos no solamente a los hermanos, sino aún en la gente, ¿verdad? Que a veces critica a los predicadores, a los siervos de Dios, que tengan cuidado de estar hablando, ¿verdad? Criticando a los que estamos predicando el evangelio, porque mucha gente dice, no, los predicadores no lo hacen por dinero, o empiezan a murmurar y Amén. no saben que se pueden meter en problemas serios y graves Amén, contra amén. los ungidos de Dios. Bueno, esa es una. Otra, yo tuve exactamente hace unos días, pues tuvimos la apertura de una misión con el pastor John. Él ahorita se Gloria tuvo a que Dios. viajar a ¿cómo se llama? A Guatemala, pero él regresa en unos 15 días, por eso lo invité a usted, amado pastor. Y bueno, entonces fui a buscar el equipo, porque llevamos equipo ahí, para iniciar el programa, aquí cerquita, por cierto, estamos aquí entre la ruta 5 por la ruta 4, ahí estamos levantando una misión que se llama Trono de Gracia. Ahí va a estar pastoreando John Gloria a Dios. bajo nuestra cobertura. Bueno, entonces ya me tocó ir a buscar el equipo y empecé a compartir con la hermana, ¿verdad? Con una de las nueras de la hermana que nos abrió las puertas de su hogar para iniciar la misión en este lugar, y me estaba hablando acerca de su padre, ¿verdad? Ellos son de Guatemala, y me comentaba ella de que su papá estaba muy grave. Entonces ya cuando ella me empezó a hablar, y le digo, ¿y qué es lo que tiene su papito, hermanita? Le pregunté, no, me dice, no, pues es que le duele la espalda, el estómago, y me empezó a decir ciertas cosas que tenía, ¿no? Y por la experiencia que hemos tenido en una trayectoria de casi más de 30 años de ministerio, ¿verdad? Exactamente como 30 años de ministerio, yo le compartí a ella, ¿verdad? De las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? En situaciones, por ejemplo, lo que es la brujería y la hechicera. A veces la gente no cree en eso, o la gente se hace como que no lo puede, ¿cómo se llama? A veces por miedo, por temor, no quieren que hables de esos temas. Y yo le dije, mira, hermana, por lo que yo veo, hay ciertas enfermedades, le digo, que no son de doctores,
Son Amén. cuestiones espirituales muy fuertes. Y por todo lo que Dios me estaba mostrando y revelando en ese momento que hablaba yo con ella, sentí en el espíritu decirle, mira hermana, Dios me pone en mi corazón, le dije, que ese problema de su padre no es de doctores, le digo, esto es espiritual y le voy a hablar de algo. Hay brujería, hay hechicería. Me dice, sí, pastor. Ellos ya tenían ellos más o menos algo de conocimiento acerca de eso. Y a mí Dios me lo ha marcado muy claro, pastor, que la lepra en realidad de estos tiempos es como usted decía, ¿verdad? Es más espiritual que físico. Amén. También hay lepra. O sea, últimamente se ha detectado también que han habido casos de lepra. De hecho, en Cancún, lepra, o sea, literal, ¿va? Llagas y todo eso. Pero la lepra espiritual es lo que está totalmente ahorita, ¿verdad? Como dice, por murmurar, o gente que se mete, o que vienen ya por descendencia de que consultaron a brujos, hechiceros. Amén. Escuche bien, audiencia, si usted en este momento tiene problemas serios o tiene un pariente en un hospital y ya lo trataron, porque a veces llegan con los médicos y no le pueden detectar nada. No, si esta persona no tiene nada, le hacen todos los chequeos, le hacen le hacen estudios y resulta que no le encuentran nada, porque es un problema espiritual. Así es. Y son cosas serias, que tienen que ver con ocultismo, porque consultaron a brujos o hechiceros o gente que se mete en el ocultismo y las consecuencias son trágicas. Así tuve yo, pastor, quiero compartir con usted Sí, rápido, sí, adelante. un testimonio. Así tuve yo una hermana, apenas había recién convertida. Le empezaron a dar como isquemias transitorias, ¿no? Y resulta que cuando la vamos a ver, mi esposo y yo detecto que el espíritu me empieza a hablar y me dice, no, esto es un demonio que tiene tomada su mente. Y entonces yo le digo a la hermana, ¿usted me permite orar por usted? Y empiezo a orar por ella. Bueno, resulta ser que Dios me muestra que habían hecho un pacto con la muerte. ¿Y quién era el que había hecho el pacto? El hijo de ella. Porque él quería que la mamá se sanara de algo. Y entonces habló con un amigo de él que adora la muerte. Y hicieron un pacto con la muerte. Y entonces esta entidad espiritual estaba atacando la vida de esta persona. Y cuando termino de orar por ella, pastor, el demonio se manifestó. Bueno, para la gloria de Dios pudo ser libre. Y hasta el día de hoy no ha tenido más ninguna crisis. Pero es un ejemplo de lo que mismo usted estaba diciendo. El mundo espiritual es complejo. Y no podemos hacer pacto que no sea el de Dios, que es el de la sangre de Jesucristo, ahí en el madero. Exacto. Y entonces muchas personas, por ignorancia, ¿no? Decirle de una manera, hicieron pactos con las tinieblas, con la muerte. Y entonces estos espíritus tienen legalidad. Es decir, se sienten a veces con legalidad. Exacto, porque cuando sí, venimos sí. a Cristo ya ellos pierden toda legalidad. Claro, exacto. Amén, porque nuestras vidas las gobierna Dios. Aleluya. Pero ellos cada cierto tiempo se sienten con cierta legalidad. Y si para recolmo empezamos a murmurar de los hermanos o empezamos a hablar de los ministros, ya le estás abriendo una puerta. Y ellos se sienten entonces, como bien usted decía, ya le estás dando el derecho legal al enemigo. Porque hay algo que tenemos que entender. Hay un trono. Allá arriba hay un trono. Donde está el juez. Tenemos abogado que es Cristo. Amén. Pero está el antidico. ¿Qué cosa es el antidico? Aquel que levanta demanda contra tus derechos. Y ese sí, cada vez que uno falla, se levanta delante de Dios y dice, tu palabra dice, él falló en esto, en tu palabra. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las puertas que podamos abrirle al enemigo. Amén. Así como bien usted lo estaba diciendo. Amén. Perfecto, pastor. Bueno, pues lo que dijo ahorita el pastor Daniel es una realidad, ¿verdad? De lo que está aconteciendo ahorita en el mundo espiritual. Así que yo les digo a la audiencia, ¿verdad? O aún a los hermanos en Cristo, hermanos, si usted tiene una legalidad allá, ¿verdad? Que ha abierto una puerta, ¿verdad? Por estar murmurando, por estar hablando de más, o de lo contrario, que usted viene en una descendencia de personas que tuvieron que ver con chamanes, con brujos, o de niña o de joven, a usted lo llevaron con curanderos, y de momento se presenta una enfermedad ya
un cáncer o una maldición, ¿verdad? O algo, no sé, algún problema de enfermedad y que ha ido usted a los médicos y no le detectan, quiero decirle que solamente con el poder de Jesús, ¿verdad? Usted puede ser libre de ese problema. Tiene que usted ponerse a cuentas con Dios, tiene que hacer un pacto con Dios, no con el diablo, ¿verdad? Renunciar y pedirle perdón a Dios. Si usted, por ejemplo, fue una persona, aún como cristiana o como cristiano, ¿verdad?, que recurrieron mucho a los brujos o a los hechiceros, entonces hay que pedir perdón, Amén. ponerse a cuentas con Dios, ¿verdad? Y ya no seguir tampoco hablando de aún de los hermanos en Cristo, refrenar su lengua y bendecir. No se meta en problemas como le pasó a María, ¿verdad? Y que quede literalmente leprosa o espiritualmente leprosa o leproso. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado de lo que hablemos, pastor. Amén, amén, amén. En estos tiempos, ¿verdad? El diablo sabe lo que es el poder de las palabras. La Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Entonces, si queremos tener vida, tenemos que refrenar nuestra lengua y en lugar de estar maldiciendo, señalando, bendecir y amar a nuestros amigos y aún a tus enemigos, ¿verdad? Amén. Según la Biblia debemos amar a nuestros enemigos y más al pueblo de Dios. No, y la misma palabra nos enseña que dice que aún al necio cuando calla se le cuenta como sabio. Fíjate cuán poder está en a veces callar más que hablar. Exacto. Y hay algo importante en lo que usted estaba diciendo. Jesús en la misma palabra nos enseña, ¿no? Él nos compara con una casa. Dice que el espíritu vagaba por el desierto, ¿no? Exacto. Dice, y en lugares secos, dice, y se acordó de su antigua casa. Y él regresó a su antigua casa. ¿Y qué pasó en su antigua casa? Dice, estaba ordenada, pero estaba vacía. En pocas palabras, cuando Cristo llega a tu vida, Él empieza a ordenar. Pero si tú dejas de buscar de su presencia, va a llegar un momento donde el enemigo va a venir y va a encontrar la casa vacía. Porque no está habitando Cristo. Y entonces sabemos el postrer estado de aquel hombre. Dice que va a ser peor que el primero. Exactamente. Entonces, si Él nos compara con una casa, pastor, y abordando lo que usted estaba diciendo, una casa tiene puertas exteriores y puertas interiores. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían nuestras puertas exteriores? Primeramente podemos ver en el libro de Génesis cómo la serpiente le habla a Eva. Entonces, una de nuestras puertas exteriores es lo que oímos. Porque conforme con lo que tú oigas, es conforme a como tú vas a ver las cosas. Dice que después que la serpiente le habló, ella vio que el fruto era codiciable a los ojos. ¿Verdad? Así es. Es decir, la segunda puerta, pudiéramos decir, exterior es lo que vemos, ¿no? Y así conforme a lo que oímos y vemos, es como vamos a hablar. Y es lo que vamos a decir. Entonces son tres puertas fundamentales exteriores que tenemos que cerrar. Así es. Que es lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Así es. Entonces, estas tres puertas, como es una casa, Él nos compara con una casa, la casa también tiene puertas interiores, ¿verdad? Así es. Y dentro de las puertas interiores pudiéramos hablar, por ejemplo, de 4 puertas. Por ejemplo, la primera pudiéramos hablar de las puertas de la gerencia. ¿Qué cosa es las puertas de la gerencia? Lo que heredaste de tus padres, maldiciones generacionales. Amén. Eso es una puerta que tenemos que cerrar todos cuando venimos a los pies de Cristo. La otra puerta pudiéramos hablar de las puertas de las heridas. ¿Qué cosas son las puertas de las heridas? Habla de la falta de perdón, la raíz de amargura, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces de labios decimos que perdonamos a alguien, pero realmente de corazón no lo hacemos. Cuando la palabra nos dice, guarda mi corazón porque de él mana la vida. Pero también la palabra nos dice que de ahí salen los malos pensamientos, las disensiones, las batallas, las guerras, ¿no? Entre los hermanos. Eso es una puerta que también tenemos que cerrar. Está la otra puerta también, pudiéramos decir, la puerta del ocultismo, falsa religión, que es lo que usted estaba hablando. Pactos que se hicieron con ese tipo de personas que todavía van a la iglesia. Y esto lo he visto. Personas van a la iglesia, pero sin embargo van y se atienden con espiritistas, con hechiceros, siendo cristianos. ¿Por qué? Porque estas personas tienen comezón de oír. Son los más que les gusta que le profeticen, ¿verdad?
porque quieren oír qué le va a pasar en el futuro, ¿me entiendes? Y entonces no se puede estar, dice el Señor, en dos aguas. Dice, o le sirves a un Señor o le sirves a otro. Y a los que son tibios, ¿qué le pasa? Dice la Biblia en Apocalipsis, dice, los vomitaré de mi boca. Así es. Entonces, eso es una puerta que también tenemos que cerrar. Y la última puerta, diría yo, es la puerta del pecado. Hay que cerrar todo tipo de pecado en nuestras vidas. Todo lo que pueda acontecer pecado. Dice que el pueblo de Dios pereció por falta de conocimiento. Es decir, la ignorancia es algo que te esclaviza. Y no podemos ser ignorantes. Porque la ignorancia nos puede llevar a tener una lepra espiritual, como bien usted decía. ¿Por qué? Por ignorantes. Entonces, debemos ser humildes y es necesario que muramos nosotros para que viva Cristo en nosotros. ¿Verdad? Sí. Amén. Entonces, pastor. Ok, entonces yo no sé si puede ver un momento de canto que pudiera poner, pero escuche, pero antes yo quiero hacer esta recomendación a la audiencia. Mire, ahorita que habló usted de las puertas interiores, nosotros hacemos constantemente campañas de cursar. Mira, por ejemplo, ahorita estuvimos allá en Neptune 3 días, estuvimos un día en un pueblo donde ahí hay mucha gente dada a la hechicería. Ahí, como no hay muchos médicos, entonces recurren rápidamente, se les hace fácil ir con curandero, ¿me entiende? Entonces ahí en los pueblos, o sea, aquí en lo que es México, hay mucha gente dada a esas prácticas ocultistas, ¿no? Y por eso cada vez que vamos, oramos por mucha gente, y me ha tocado orar por personas con problemas de parálisis. Son en dos, mayormente en parálisis y creo que en lo que son los ojos, gente ciega, porque hemos orado por ciegos y Dios se ha glorificado, ¿verdad? En milagros así fuertes, ¿no? De sanidad, parálisis, ciego, hasta sordomudos, toda esa gente, problemas auditivos, que no oyen, que ya están empezando a quedar sordos, que son demonios, espíritus sordos. Amén, amén. Pero en uno de donde Dios me ha mostrado mucho al momento de hacer una oración, ha sido cuando he orado por personas con parálisis, artritis. Y me dice, el he escuchado el Señor, me dice, no ores hasta que no perdone. O sea, como que en ese momento viene una revelación del Espíritu, me dice, ¿sabes qué? De nada vas a servir que sigas orando porque no la voy a sanar o no lo voy a sanar porque tienen mucho resentimiento en el corazón, falta de perdón. Hay una serie que yo tengo, pastor, que estoy enseñando, que se llama Estableciendo la Mente de Cristo. Sí. Son varias sesiones que yo tengo en un libro. Y habla de que la iglesia tiene que renovar sus pensamientos. Sí. ¿Por qué? Porque desde una mente superior solamente vamos a gobernar todas las cosas. ¿Y cuál es la mente superior? Es la mente de Cristo. Así es. ¿Verdad? Vemos personas que, por ejemplo, en el mismo pueblo de Dios no son sanadas. La pregunta es, ¿por qué no es sanada la persona si Dios se llevó todas las enfermedades? Así es. Y la respuesta es simple y es sencilla. Es producto a la duda. ¿Qué cosa es la duda? La duda es la división de pensamientos. Un pensamiento dividido, ahí no está la fe. Porque ¿qué cosa es la fe? Dice que es la certeza de lo que tú esperas y la convicción en lo que tú no ves. Es decir, que tú estás seguro que tú vas a recibir esa promesa que Dios te está dando. Tienes que estar convencido que la vas a recibir. Si la persona todavía duda en su mente de que ¿será que Dios me puede sanar? Ya eso es duda. Ya estás dudando. Tú tienes que ser certero y decir, soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Tener la certeza. No porque el pastor te lo diga, sino es que tú tengas ese convencimiento. Y la única manera de que una persona pueda tener ese convencimiento es a través de escuchar o leer la palabra de Dios. Porque dice que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Amén. Entonces, el pueblo hoy camina, ¿cómo pudiéramos decir? Como salió Israel de Egipto. ¿Cómo salió Israel de Egipto? Era un pueblo libre, pero no sabía qué hacer con su libertad. Y es triste y doloroso ver, hermanos, que no saben qué hacer con la libertad que Cristo les dio. Y entonces todavía siguen atados a estas enfermedades, siguen atados al pecado. Muchos siguen atados al pecado todavía. ¿Por qué razón?
porque murmuran, como bien decía. Lo que más, desde la murmuración viene desde una palabra hebrea que se llama lashon hará. Esta palabra hebrea significa lengua maldiciente. Y dice que esto, un maestro de Israel fue a un cementerio y dice que lo que más le impactó fue que el 80% de las personas que habían muerto en el cementerio, que habían fallecido, allá en Israel acostumbran de poner el motivo de la muerte. Y dice que lo que más le impactó era que estas personas habían muerto, el 80% habían muerto por causa de la lengua maldiciente, por la murmuración. ¿Entiendes? Y entonces es una realidad, no podemos borrar esa realidad. Siempre estamos criticando a los demás como si nosotros fuéramos perfectos. Exacto, sí, afecta mucho. Y eso tú lo ves diariamente. Es un mal que dice que la misma palabra nos enseña que la lengua es el miembro más y se inflama toda la creación. Es un fuego en el cuerpo y se contamina todo. ¿Me entiendes? Entonces debemos refrenar nuestras lenguas. Dice que el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Así es. Amén. Amén. Vamos a tener que ponerle a hacer ayuno a la lengua. Sí, es cierto. La verdad que eso de la lengua es tremendo, hermano. Pues el enemigo lo sabe y de hecho hay mucha gente enferma, ¿eh? Dice la Biblia que no lo que entra contamina, sino lo que sale. Amén. Lo que tú dices a diario, las maldiciones de estar juzgando, señalando, gritando a tus hijos, gritando a los hermanos. Hay que tener mucho cuidado con la lengua, de verdad, ¿eh? Eso terriblemente, y se ve en todos lados. Y aún en las iglesias se ve el chisme, la murmuración y la crítica. Es que es bíblico también, pastor. Sí. Mire, Dios nos hizo imagen de Él, conforme a su semejanza, ¿no? Amén. ¿Verdad? Y cómo empezó Dios trayendo orden dice, y Dios dijo. Y Dios dijo. Amén. Es decir, fue a través de una declaración. De Fue a través de una palabra. Una palabra. Amén. ¿Verdad? Dijo, sea la luz, Entonces, sea la luz. usted puede hacer un ejercicio si quiere. Una persona que no esté enferma, empieza a decir que está enferma, se enferma. ¿Por qué? Porque está en las mismas escrituras. Dice, así como el hombre hablare, así se hará. Sí, sea. Quiere decir que las palabras no tienen un efecto, no es un sin efecto en los aires, tienen un efecto en el mundo espiritual. Hay personas que me he topado, aún ya yendo al evangelio, que estas personas le han declarado, nunca avanzan en su vida porque sus propios padres les decían que iba a ser un bueno para nada. ¿Me entiendes? Otras personas que así, por palabras que le han declarado. Y muchas veces, en muchas ocasiones, quisiera tocar ese tema también. Aún nosotros fallamos como ministros a veces. ¿Por qué? Porque un hermanito se nos va para otra iglesia y empezamos a hablar y a orarle a Dios para que el hermanito regrese a nuestra iglesia. La pregunta mía es la siguiente: si es la voluntad de Dios de que él se mueva hacia otro lugar y yo estoy orando, ¿qué estoy haciendo? No, y a veces presenta un celo, empiezan a murmurar. Exactamente. O a maldecir. No sé hasta dónde. Sí, así mismo es. Hay personas que dicen, no, si tú no estás en mi iglesia, no te va a ir bien en ningún lugar. Y entonces eso es un error. Eso es un error porque las vidas son de Dios, ¿no? Exacto. No son de Cristo. Nosotros simplemente somos administradores de lo que Él nos entrega en la mano administrar. Y hay que recordar bien, como pueblo de Dios, de que también somos soldados de Jesucristo. Y Él es el general, por decirlo de una manera, el comandante, como queramos llamarle, ¿no? Sí. Y Él mueve a su ejército y a sus soldados como Él quiera. Como Él quiera. Amén. Porque yo cuando veo, no te fuiste para el mundo, perfecto, yo te bendigo. ¿No fuiste para otra iglesia a servir? Yo te bendigo. No te fuiste para el mundo, pero si malo es si te hubieses ido para el mundo. Exacto. Ahí sí hay un problema, ahí sí tengo yo que responder delante de Dios. Amén. Amén. Perfecto. Ok, bueno, vamos a mandar unos saludos ahorita a personas que quieren que oremos.
Pero antes yo quiero hacer porque no estamos saliendo de contexto, porque hablamos de la lepra, ¿verdad? En el caso de María, con lo que pasó con Moisés, ¿verdad? Y que quedó leprosa por murmurar, y sí no nos hemos salido del tema. Ahora, yo quiero hacer un llamado a la audiencia y aún al pueblo de Dios. Póngame atención. Siempre en las cruzadas que hemos hecho, cuando termina el primer culto de la cruzada, por ejemplo, ahorita que estuvimos en el pueblo, yo siempre digo, si después del programa usted tiene algún problema de esta índole, por ejemplo, si usted, por ejemplo, tiene sueños con gatos, oscuridad, se mueven cosas en el techo de su casa, o pájaros negros y toda esa cosa, se lo digo por la experiencia que he tenido, o si usted ha estado yendo a los médicos y llegan y resulta que a usted le duele, pues no sé, ¿verdad? Su columna, le duele una parte de un órgano, y van y le hacen un chequeo y no le encuentran nada. Entonces, definitivamente se lo digo a la audiencia, no es de doctores, esto tiene que ser con el poder de Dios. Si no se sana espiritualmente, lo siento, puedes comenzar con el mejor médico y nunca va a estar gastando tu dinero. Amén. Porque hay una lepra, eso es una lepra espiritual, y eso vino, como usted decía, por las puertas que se abrieron exteriores, ¿verdad? Por maldiciones generacionales. Por ejemplo, usted va con un doctor y te checan. Oye, a ver, antes de que te hagan el chequeo, te preguntan, ¿tienes padres que tuvieron diabetes, hipertensión y todo eso? Y es la verdad, se transfieren las maldiciones de enfermedades, porque así dice la Biblia, ¿me explico? Y eso lo saben también los doctores. Pero en Cristo, como usted dijo, se tiene que romper esa maldición, amén. Pero hay que renunciar, hay que quebrantar, hay que confesar las maldiciones, ¿verdad? Y decir, Señor, hasta aquí terminó. Mi padre murió de cirrosis, mi padre murió de diabético, pero a partir de aquí ahora, en el nombre de Dios, se rompe esa maldición. Y hay algo más, pastor. La lepra también la podemos ver como una enfermedad. Y hay cosas que nos traen enfermedad en nuestras vidas, y hay una muy fundamental que ocurre diariamente en la sociedad, y habla de la honra a los padres. Exacto. Dice, la Biblia nos declara que es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu madre y a tu padre para que te vaya bien en la tierra y tus días sean alargados. Esa es la promesa, no sean alargados. ¿Entiendes? Entonces, este nivel de honra desata algo. Desata primeramente prosperidad, porque dice, para que te vaya bien. Dice, ¿ve? Y entonces el otro nivel de honra, ese mismo nivel de honra también desata sanidad, porque ¿de qué manera se te van a hacer los días alargados? Cuando tienes buena salud. Cuando tienes buena salud. Sí. Y entonces vemos hoy que los jóvenes principalmente no honran a sus padres. Rápidamente saltan una maldición de sus padres. Y la honra a los padres va a algo más profundo todavía, pastor. Por ejemplo, he visto casos de hermanos que tienen desavenencias entre ellos, y la Biblia es clara. Dice, si tú tienes una desaveniencia con tu hermano de sangre, dice, estás deshonrando a tus padres. ¿Por qué razón? Porque hijo de tu padre y tu madre también se van a sentir mal porque ustedes están peleándose en enemistados. Wow. ¿Entiendes? Eso es poderoso. Es tremendo, puede traer, poderoso. Por eso vienen las maldiciones, y por eso, ¿por qué no prosperamos? ¿Por qué mi hijo no prospera? Porque por esa situación que usted está diciendo. Amén. Pastor. Dios lo está usando, pastor. Amén. Ok, mire, escuchen a la audiencia. Vamos a orar ahorita, ¿verdad? Ya tengo aquí yo a una persona que me mandaron ahorita, ¿verdad? Que quieren que oremos. Pero antes de hacer la oración de fe, si en este momento hay alguna persona, ¿verdad? Como digo, que tenga un problema de brujería o hechicería, ¿verdad? Porque nosotros venimos en el nombre de Jesús para deshacer toda obra de las tinieblas, ¿verdad? Si usted hizo pactos, o sus abuelos, ¿verdad? Podemos hacer una oración de rompimiento, ¿me entiende? Amén. Y si en un momento usted necesita algo más fuerte, pues podemos seguirle, darle seguimiento. Ahorita quizás no se pueda, porque es algo muy breve, ¿verdad? Por el tiempo que ya nos queda para terminar la transmisión. Pero podemos aquí en cabina, ¿verdad? Estamos, les voy a dar el número de WhatsApp, 99 87 42 88 39, el WhatsApp, ¿verdad? Y también en la página de Radio Fuente de Vida 100.1 FM en el Face, ¿verdad? Y también nos puede contactar en un momento dado también a mi número, ¿verdad? De WhatsApp, si usted en un momento necesita algo más por lo que les acabamos de decir ahorita, quizás usted no tenía conocimiento de lo que estamos hablando, porque ha ido con muchos médicos y usted no ha sanado, o como decía ahorita el pastor, ¿verdad? Nuestros hijos a veces no prosperan porque no honran a sus padres, no honran a sus hermanos de carne, y eso hace que
que no fluya la bendición y todos los niños se sienten fracasados. ¿Por qué no me va bien el trabajo? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué? Porque como dice usted, hasta ahorita vengo a ver la situación de que a veces entre hermanos de la carne no se honran. Los padres lo sienten. Nosotros como padres sentimos cuando los hijos no se aman, no se quieren. Y eso es terrible, pastor, ¿verdad? Amén, amén. Bueno, entonces estamos aquí en cabina, ¿verdad? Si en un momento queremos orar por los enfermos, aquí ya me mandaron el nombre de una persona, pero antes quiero mandarle saludos a mi esposa, amada esposa, la bendigo, a Anita también, que nos están viendo ahorita, que ya mandaron saludos. Anita, gracias por tu apoyo, ¿verdad? Por estar pendiente del programa y mandarle el link a la Iglesia Fuego de Dios. Te bendecimos, Anita, junto con mi esposa que nos están viendo en este momento y todos los que nos están mandando saludos, ¿verdad? Aquí al Face, en la cabina, que Dios los bendiga. Y aquí me pidieron una oración por una persona que se llama Julio Gutiérrez, pastor. Le voy a dar ese privilegio que usted le puede. Amén. Se llama Julio Gutiérrez, es una persona que tiene glaucoma y quiere que oren por él. Amén. Y orar también por Rosalina, que le van a operar los ojos. Son dos personas que nos están pidiendo oración. Hermana Rosalina, bendecimos, amén. Estuvimos ayer con el pastor John en su casita, ¿verdad? La semana pasada, y fue un gusto poder ir a orar por su mamita, amén. Vamos a orar ahorita, pastor. El pastor Reinier, él es de Cuba, está aquí ya levantando una obra, ¿verdad? Ya después va a dar sus datos, pastor, por si acaso hay alguien que por allá, o se lo quiere decir una vez, ya ahorita empezamos a orar por estas personas. ¿Sí? Sí, estamos allí en Aloha, precisamente estamos congregándonos ahí en Aloha, en el fraccionamiento Aloha, y ahí tiene su casa también. Nos puede contactar a través también de las redes sociales, puede buscar Ríos de Agua Viva a las Naciones, Cancún. Ahí estamos ahí ¿Su número de WhatsApp? Mi número de WhatsApp es el 998-349-6838. Ahí también nos puede contactar y hacemos una oración y le visitamos también cuando usted guste. Perfecto, amado pastor. Entonces, escuche, Julio Gutiérrez es una persona que tiene glaucoma y quiere una oración de sanidad para que esa glaucoma, todo lo que está afectando la vista, ¿sí? Amén. A decir el milagro. Y por la mamá de la hermana Rosalina, ¿verdad? Rosalina, ¿verdad? Rosalina es la que va a ser operada. Ok, la hermana Rosalina, ¿verdad? Perdón, me confundí con su hijita. Ok, Rosalina, varón. Necesita una oración, va a ser operada también de los ojos. Wow, 2 personas con problemas de los ojos. Wow. Entonces, pues vamos a orar, pastor. Le dejo ese privilegio, ore usted por esas 2 personas. Sí. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre Santo mío. Yo la gloria, Señor, porque, Señor, es una oportunidad de servirte, Señor, a través de la oración, Señor. Amén. Estamos en el poder del acuerdo, Señor. Sí, Padre, Señor. presentando delante de ti, Señor, Padre Santo mío, yo la gloria, Señor, la petición, Señor, de estos 2 hermanos, Gutiérrez. Padre, de Julio Gutiérrez, Padre Santo mío, yo la gloria, Señor, Padre, y de la hermana, Señor, Rosalina, Padre. Sí, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, Padre, para que tú, Señor, Padre Santo Sí, mío, de la Padre. gloria, traigas sanidad sobre su vida, Padre. Sanidad, Padre Santo mío, de la gloria, Señor. Sí, Cortamos, Señor, toda maldición generacional, Padre, de glucoma, Padre Santo Sí, mío, Dios, de Padre. problemas, Señor, Jesús. Padre Santo mío, Dios, de la gloria, Señor, En el nombre de la vista, enviamos Señor, la Padre, unción de así sanidad como sobre tú, sus Padre ojos. Santo mío, de la gloria, a través En el de nombre tu amado de Hijo Jesús de Jesús, Nazaret, Señor, por el sanaste, poder de la Señor, palabra. curaste, Señor, al Desatamos ciego, Padre, así tú sanidad sanas, divina Padre, sobre esos ojos. Santo En el mío, de la nombre gloria, de la Jesús. vista de la hermana, Señor, Todo en el espíritu de nombre de ceguera, Jesús, Padre, Señor, toda maldición Padre de Santo mío, brujería, de la gloria, de Señor, hechicería y sombras dice de tu muerte. palabra, Padre En el Santo mío, de la nombre de gloria, Jesús. Señor, que oramos por los enfermos y ellos Sí, serán Señor. sanados, Padre. Aleluya. Oh Señor, Padre, haz descender, Padre Santo mío, Dios, fuego del cielo, Sí, Señor, Padre. sobre sus vidas, Señor, consumiendo toda enfermedad de muerte, Señor. Padre. Tu espíritu Oh de Señor, muerte. todo lo que trae, Señor, Padre Santo mío, de la gloria, Señor, muerte a tu pueblo, Señor, Sí, a través de Padre las Santo. enfermedades, Padre. Hoy, Señor, Hoy Padre, se se consume van por el fuego eterno. fuera. Padre. Y declaramos, Espíritu de Padre ceguera, Santo mío, de la glaucoma, gloria, Señor, Padre Santo toda mío, Dios, maldición sanidad de enfermedad en total, los Señor, ojos. sobre estos hermanos, Señor. declaramos En el sanos y nombre de libres. Jesús, por la sangre del Cordero, Aleluya. Padre. Oh Gloria a Señor, Jesús. en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, Señor. Te damos honra, Padre. Adoración a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues ya en este momento, ¿verdad? Pues damos por terminado ya el programa. Sin antes decirles, amada audiencia, que pues somos ministros de sanidad, ¿verdad? Amén. Por la gracia de Dios nos ha dado el don de la sanidad divina. Y todo lo que hablamos, si Dios permitió que de nuevo el pastor Reinier, ¿verdad? Porque usted no estuvo en esa transmisión, el pastor John exactamente predicó lo mismo casi hace una semana.
acerca del leproso, exactamente lo mismo. Entonces ahí vimos que el milagro se dio en el instante. Dios sana al instante, no hay que Amén. esperar porque para Él no hay nada imposible. Amén. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. El mismo que sanó al leproso, el mismo que dio vista a los ciegos, el que levantó a Lázaro de la tumba, es el mismo que está hoy aquí presente. Amén. Al que Amén. estamos predicando. Amada audiencia, hay esperanza. No se desespere, no se angustie. Dios tiene el control, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestro pasado, presente y futuro. Solamente hay que tener fe como este hombre, y él le dijo, si quieres puedes sanarme. O sea, Dios siempre nos está al pendiente de que empezó su ministerio de Jesús, ¿verdad? Empezó sanando a los enfermos, echando fuera demonios, y hasta hoy él sigue haciendo lo mismo. Solamente es cuestión de fe, de creer y reconocer nuestros errores y dejar de murmurar y de hablar y arrepentirnos de todo lo malo, de toda práctica de ocultismo. Si tus padres consultaron, hicieron pactos, ¿verdad?, con la muerte, con el diablo, pide perdón, arrepiéntete y confiesa los pecados de tus seres queridos y induce a tus hijos a honrar a Dios, honrar a sus padres para que les sean bendecidos y prosperados y no se rompa, ¿verdad?, esa comunión con Dios y con la familia. Los bendecimos, amada audiencia. Gracias, pastora, por este privilegio que nos da de compartir. Gracias, pastor. Ojalá os quiera que podamos estar de nuevo aquí otra vez, porque el pastor John creo que va a ser en 15 días y mientras pues, apoyar. Es bonito, ¿verdad? Amén. Poder, dice la Biblia, mejor son dos que uno, ¿verdad? Amén. Entonces yo puedo hacer la transmisión, pero no hay como estar ahorita, ¿verdad?, entre ambos aquí dando este mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de impartición, de bendición, de oración, de clamor, y que la gente sepa que hay esperanza. Amén. Así que no importa la enfermedad, para Dios no hay, yo he orado, la verdad, por la gracia de Dios, le digo, toda la gloria sea para Dios. Hemos orado hasta por muertos se han resucitado. Gente ciega, gente paralítica, sordomudos, gente en fase terminal. Hemos orado y Dios los ha sanado de leucemia, de cáncer, SIDA, COVID-19. Durante la pandemia estuvimos orando por mucha gente y por la gracia de Dios, mira, estamos nosotros bien, en ningún momento hubo contagio. Hemos visto la mano de Dios y el respaldo de su poder y su gracia. Amén. Hasta ahora, pastor. Así que, ¿verdad?, los que quieran seguir sintonizándonos como siempre, ¿verdad?, estaremos aquí los martes o los jueves a las 5 de la tarde. Los bendecimos, amada audiencia, que Dios los bendiga. Y si quieren ustedes recibir más información de nuestro ministerio, pues pueden hablar directamente a cabina, ¿verdad?, al 99 en WhatsApp, 9987 42 88 39, y ya aquí la pastora, ¿verdad?, ya tiene nuestros datos, o en el Face Radio Fuente de Vida 100.1. Bendiciones en el nombre de Jesús, los bendecimos. Gracias, pastor. El mundo liberado de ataduras